base de la progesterona y también de la ovulación. Y como va a haber esta disminución de los entonces el cuerpo endometrial va a comenzar a proliferarse como respuesta de esta cantidad excesiva de estrógenos. Y también, y eso. A ver, Alicia. Ya, Doc. Igual de la anovulatoria. Anovulatoria. Ya, nos decía que en la anovulatoria también iba a haber una secreción como que constante de lo que serían los estrógenos, pero que la progesterona iba a estar disminuida. También lo que iba a causar es que el cuerpo lúteo no se iba a formar por completo, por lo tanto se iba a reducir lo que sería la secreción cíclica normal de lo que sería la progesterona. Y también iba a haber un sangrado irregular, profuso y más prolongado. Ya. Aquí estamos hablando que, acuérdense que puede haber dos cosas, ¿sí? Puede haber cuando estamos hablando de las anovulatorias, una puede ser que cuando estamos hablando por deprivación, puede ser que exista una suspensión de lo que es estrógeno, ¿sí? De tal manera que tenemos una atrofia folicular, ¿sí? No tenemos la cuestión de folículos de nada de eso, ni tampoco tenemos el crecimiento endometrial. Por lo tanto, vamos a tener como una línea muy delgada a nivel del endometrio, un endometrio muy delgado. Y esa caída de estrógenos aquí generalmente hace que la paciente tenga las anovulatorias se relacionan con polimenorreas y con metrorragias, ¿sí? Entonces, esta deprivación de estrógenos o esta suspensión, se puede decir, causan una necrosis o causan, ¿qué les digo? Una descamación irregular, de tal manera que tenemos un endometrio muy finito, ¿sí? Tenemos una atrofia a nivel del endometrio. Entonces, esto se manifiesta con polimenorrea, que quiere decir hemorragias muy frecuentes, y las metrorragias, ¿sí? Es característico, ¿ya? Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es que tenemos una exposición crónica de los estrógenos en el trance estrogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que los estrógenos tenemos una exposición crónica. El endometrio crece el endometrio, ¿ya? Crece el endometrio, entonces tenemos un continuo crecimiento del endometrio. Pero no tenemos una suficiente cantidad de progesterona. Entonces, este endometrio va a crecer en ausencia de progesterona, ¿no? Entonces, esto también nos da como relación una hemorragia que puede ser una hemorragia severa y una hemorragia con coágulos, ¿sí? Aquí sí vamos a tener menorragia, ¿sí? El sangrado va a ser abundante, ¿sí? Porque tenemos un crecimiento, un endometrio grande, pero no tenemos la presencia de los estrógenos, ¿no? Entonces, eso se caracteriza principalmente en cuanto a lo que es la clasificación de estas, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más teníamos de las amenorreas? ¿Qué más leyeron ustedes? A ver, ¿qué más leyeron de diferencia en la anovulatoria? Acuérdense que las anovulatorias, ¿sí? Las anovulatorias, estas son sangrados que se relacionan con más frecuencia después de la menarquia, ¿sí? Ya sabemos, después de la menarquia y la menopausia. ¿Qué más la diferencia? Estas son y lo que vale, ¿sí? De menorrea y lo que es en este caso, la metrorragia, ¿sí? Ovulatorias. ¿Por qué estamos hablando de hemorragias ovulatorias, sí? ¿Cuándo estamos hablando? ¿Qué existe aquí? ¿Qué tenemos aquí en las ovulatorias? ¿Qué tenemos aquí en las ovulatorias? Sería el exceso de progesterona. ¿Ya? Aquí tenemos, también podemos tener una deprivación en cuanto a lo que es de progesterona, ¿sí? Por lo tanto, tenemos aquí se relaciona con lo que es el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, el cuerpo lúteo tenemos un cuerpo lúteo que puede ser insuficiente o un cuerpo lúteo que tiene una vida muy corta, ¿sí? Generalmente puedes tener menos de los 9 días, ¿sí? Entonces, esta deprivación de progesterona, ¿sí? Va también a tener lo que es un sangrado en este caso. ¿Sí? No tenemos, como les dije, se relacionan porque no tenemos la suficiente progesterona en este caso, ¿ya? ¿Qué va a pasar con este endometrio si no tengo progesterona? ¿Qué va a pasar? No se va a producir la descamación, ni se va a complementar la maduración endometrial en este caso, ni tampoco la descamación. Ahora, ¿qué me caracteriza lo que es este sangrado por anovulación, por ovulatorio?
Este sangrado por ovulatorio, sí, generalmente este sangrado, acuérdense que son los sangrados que más están relacionados con los signos premenstruales, ¿sí? ¿Cuáles son los trastornos premenstruales? Dismenorrea, dolor, ¿sí? Entonces, eso caracteriza, ¿no? Si la paciente está con dolores menstruales, sí, probablemente sus ciclos sean ovulatorios, ¿no? Entonces, esto es lo que me va a caracterizar, ¿no? Y lo otro, bueno, puede ser también que exista una alteración del cuerpo lúteo. Estos sangrados son un poco más complicados. Estos se relacionan con más frecuencia con abortos tempranos. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, puede ser que se muestre que se fecundó, pero tenemos un proceso que el cuerpo tiene dependiendo, sí, hasta que tiene la factor para hasta la célula puede saber que tiene poder. Y cuando no tenemos abortos tempranos, menos de 2 semanas, entonces la vida se a cuerpos lúteos insuficientes en este caso. Bueno, ahí más o menos para que entiendan las hemorragias. Es bonito esto de las hemorragias, y dependiendo de eso, pues acá en el caso. Por ejemplo, si vimos gente con una hemorragia anovulatoria, ¿sí? Entonces aquí, yo sé que existe un presidente sangrado del endometrio, entonces tengo que darle desde el día 6 o hasta el día 25, sí, pues el 21, sí, porque si se vaya a en novena, ¿no? Aquí vemos Chile, aquí nos entiende bien, si no señora que viene con me le doy más 15 días, de días, y demás ahí, abajo de 10 días sangrado, o en sangrado, también que entonces, es un temporal, o la persona es un anticipio, para que se realice todos los para que se vaya a meter y es como dice, de forma regular. También cuando nosotros tenemos cuando la paciente no quiere procrear, entonces hacemos un estudio de la progesterona, para ver las cantidades de progesterona. Pues si tenemos una cantidad menor, les digo, tenemos 10 gramos, probablemente es un cuerpo lúteo insuficiente. Y aquí este cuerpo lúteo insuficiente de la progesterona a eso, aquí lo que es los órganos de la persona, acuérdense siempre que se relaciona con abortos tempranos en este caso. Bueno, hay que se caracteriza por no es ya obra, ya sé, esta cosa, lo que se uy, se hace de la Te está quedando bien recortado. No. No sé si los demás compañeros también les pasa lo mismo. Sí, igual, se escucha igual, ¿verdad? Déjame conectar bien esa cosa. Espérenme un ratito. ¿Ahí? ¿Ya está? Ahí se la escucha mejor. Sí, Mejor. Ya. Es que se me menea esta conexión. Ya. Bueno, entonces, ya. Bueno, ya vamos a hablar después más del tratamiento. Ya les indico esto de las hemorragias, es muy bonito, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ya, como les dije, diagnosticar y tratar dependiendo a lo que son los signos y síntomas de la paciente. Más se van a orientar por la duración del sangrado en este caso. Otra patología que las pacientes van a tener en la edad reproductiva son los miomas, ¿sí? O los leiomiomas. Acuérdense que los leiomiomas son dependientes de estrógenos y de progesterona. Por eso es que existen en la edad reproductiva, donde tenemos gran cantidad de estrógenos y progesterona. Son dependientes, ¿no? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un mioma intramural de unos 3 centímetros y que no da patología o que no da sintomatología a una paciente que está en la perimenopausia, probablemente este mioma se atrofie cuando llega la paciente en la menopausia, porque ya no va a haber secreción de estrógenos ni de progesterona. Entonces no tenemos por qué sacar ese útero. ¿Me siguen escuchando entre los? Sí, por rato. Sí, está bien. Esperemos que ya subo los videos, ¿no? Para que mejor nadie puede hablar con Leo y se me queda ¿Leo? la cámara. A ver, me avisan si se mejora. ¿Ya? Bueno, en cuanto a lo que es, tenemos una clasificación. Miren, cuando nosotros estamos hablando de submucosos, sí es porque están dentro de la cavidad endometrial o están cerca de la cavidad endometrial, ¿sí? Mire, entonces este está cerca aquí, pueden haber aquí, ¿sí? Pueden haber acá, pueden haber acá. Y estos sí se relacionan con sangrados en las pacientes. Todos los que están aquí cerca, ¿no? Submucosos. Los que están dentro de la cavidad endometrial o cerca. Estamos hablando de subserosos, cuando están afuera ya. Casi vuelta aquí ya están cerca de lo que es de la parte de la serosa. Subserosos. Intramurales cuando están dentro del músculo. Dentro del músculo. ¿Sí? Miren, aquí están entre las fibras musculares. Y los pediculados es cuando tienen un pedículo y estos se unen por medio del pedículo, se unen al fondo uterino, ya sea a diferentes partes de lo que es el cuerpo del útero en este caso. Lo que les digo, los que más problemas de sangrado van a causar en las pacientes son los submucosos, ¿no?
Igual, cuando tenemos a veces pólipos, ya vamos a ver cómo son los pólipos. Tenemos ahí la presencia, miren. Estos son los pólipos, ¿no? En cuanto a lo que es de los pólipos, bueno, es una tumoración que puede ser, es pólipo porque es de contenido polipoide o pedicular, ¿sí? Prácticamente es como que sobresale aquí, ¿no? Estas también son formaciones de excesos de estrógenos y progestágenos, en este caso. Por eso también es que las vamos a encontrar en la edad reproductiva, ¿ya? En las mujeres que tienen ciclos regulares, que son con bastante dolor, con dismenorrea, todo eso, en estas pacientes se relaciona también con la endometriosis. Son contenidos, forman forman como coágulos de sangre fuera de la cavidad uterina y esto se reúne de tal manera que forman como como una pápula, se puede decir, forman un pólipo muy pequeño y esto se va creciendo, ¿sí? Esto va creciendo porque acuérdense que esto es dependiente de estrógenos y progestágenos. Entonces, de tal manera que llegamos a la formación de los endometriomas pequeños, ¿sí? Ya sea en el ovario, sino en diferentes partes fuera del útero. Ahora, esos pólipos pueden estar dentro de lo que es la cavidad uterina, donde estaban los miomas submucosos, y también en la parte del cérvix. Si ven allí esta fotito de aquí, entonces aquí tenemos una presencia de lo que es un pólipo, ¿ya? Estos pólipos, cuando tenemos a nivel del cérvix, tenemos que hacer el diagnóstico y el tratamiento por medio de una colposcopía. La colposcopía es a través de un microscopio que nosotros vamos a ver el cuello, le vamos a colocar una solución de ácido acético al 3 al 5% y vamos a colocarle alrededor de todo el agujero cervical externo. Dependiendo si capta el epitelio un color blanco, ese epitelio puede decir que existe alguna alteración, entonces cogemos una muestra para hacer una biopsia. Si no, entonces tranquilamente podemos resectar o podemos hacer una incisión y sacar el pólipo, ¿sí? Estos procedimientos se los realiza en consultorio nomás, ¿no? Siempre tenemos que hacer una infiltración de anestesia paracervical, ¿sí? O la hacemos en cruces, aquí en las 12, en las 3, en lo que es las 6 y las 9, ¿sí? Sí tenemos que previamente colocar en este caso lo que es silocaína. Otro que nosotros tenemos son los tumores de ovario. ¿Saben cuál es el tumor que se da con más frecuencia en la edad reproductiva? En los jóvenes, ¿será qué? ¿Cuáles serán en los jóvenes? ¿Las de las células Terminal. Germinativa. ¿Y en la edad reproductiva cuál es? Leiomioma. ¿Ya? El tumor epitelial de ovario. El epitelial, superficial epitelial, ¿ya? Entonces, miren, la clasificación tenemos 3 partes, ¿sí? 3 partes que me pueden dar tumores de ovario. El epitelio superficial o el estroma. Aquí me van a dar tumores serosos, mucosos, endometriales de las células claras y de las células de transición. Si yo tengo tumores de los cordones sexuales o el estroma, son células de la granulosa, el tecoma, el fibroma, las células del Sertoli y las células de Leydig también y los esteroides. Y si yo tengo lo que son de las células germinativas, ahí estoy hablando del descriminoma, del saco vitelino, del coriocarcinoma y del teratoma, ¿sí? Entonces, estos 3, los epitelio, el cordón sexual y las células germinativas, a partir de estos 3, yo puedo tener los tumores a nivel del ovario, ¿sí? Y cada una de estos tiene su clasificación, ¿sí? Ya lo vamos a ver la otra semana, cada una y el diagnóstico en cuanto a los leiomiomas. Bueno, aquí en el diagnóstico de imagen es igual como ya vimos anteriormente, pero aquí yo le he agregado la biopsia de endometrio. En esta edad reproductiva tiene que ser la biopsia de endometrio. Que aquellas pacientes que tengo que están sangrando mucho, ¿sí? De 35 a 45 años, ¿sí?
si no ha llegado todavía la menopausia hasta los 50, sí, todavía están dentro de lo que es la edad reproductiva. Y a estas pacientes, si continúan con estos sangrados, pues estamos en la obligación de hacer una biopsia de endometrio, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando, qué alteración tenemos aquí con estas pacientes, ¿no? Y después de la biopsia, pues tenemos que hacer un tratamiento con anticonceptivos orales, dependiendo de qué hemorragia fue. Si fue anovulatoria o ovulatoria, ¿sí? Todo eso tenemos. Entonces aquí el agregado del biopsia de endometrio. En lo que es, ya vamos a ver que aquí le vamos a agregar en lo que es la menopausia. Aquí tenemos que hacer vuelta biopsia y colposcopía de lo que es cuello uterino. Bueno, y aquí está el tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos un sinnúmero de tratamiento para las hemorragias. Tenemos un arsenal, como se puede decir, como ustedes están. Tenemos el tratamiento médico, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico, por supuesto, ¿no? En el médico tenemos los AINES de primera elección, inhibidores de COX-1 y COX-2. ¿Cuáles son estos? A ver. El ciclooxigenasa. ¿Ya? Derivados del ácido araquidónico. Derivados del ácido araquidónico, nos tenemos, ¿sí? Tenemos, también lo podemos dar los AINES, en este caso también el ibuprofeno, pero en dosis de 800 miligramos, ¿sí? Aquí lo utilizamos para las menorragias, en dosis de 800 miligramos. Y si tiene la paciente alteración de gastritis, tenemos que dar un protector gástrico, ¿sí? En este caso, ¿no? Naproxeno, sí, también es muy bueno en este caso. Antifibrinolítico, sí, como el ácido tranexámico, como estábamos hablando la vez pasada. Progestágenos orales, ya sabemos que van a permitir que no crezca el endometrio. Si tenemos, por ejemplo, si tengo pacientes que están en la premenopausia, estamos hablando de 40, 45 y tienen trastornos de sangrado, lo más ideal sería colocar un DIU del levonorgestrel. Levonorgestrel, ¿sí? DIU del levonorgestrel. Acuérdense que se eliminaba 20 microgramos diarios de levonorgestrel y con eso me va a permitir lo que es la disminución del sangrado, ¿no? O también tenemos progesterona micronizada, que podemos dar en dosis de 100 cada 8 o 200 cada 12, ¿sí? Por unos 10 a unos 15 días. También tenemos progestágenos como la medroxiprogesterona, ¿sí? En dosis de 150 miligramos, una sola inyección. Con eso también va a parar el sangrado de la paciente. Y también tiene, bueno, los anticonceptivos orales combinados. Ya sabemos, nos ayudan mucho lo que es a regular primero el ciclo. El danazol también lo utilizamos para la atrofia endometrial, pero esto tiene un efecto androgénico, ¿sí? Y esto casi no se lo utiliza en las pacientes porque tenemos efectos secundarios en este caso, ¿no? Antagonistas de la GnRH para el hiperestrogenismo, para disminuir el volumen de los miomas en este caso, sí, los podemos utilizar. Bueno, y el DIU de levonorgestrel. En el tratamiento quirúrgico, esperen un ratito ya. Bueno, tenemos el legrado, tenemos técnica de destrucción endometrial por medio de la histeroscopía. Y bueno, y lo último es la histerectomía, en aquellas pacientes que tienen, que les digo, miomas muy grandes, especialmente submucosos, estamos hablando de 5, 3 centímetros, que ya prácticamente no ha cedido al tratamiento médico. Ellas son las pacientes que se someten a la histerectomía en este caso. A ver, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, doctora, le iba a preguntar que en los anticonceptivos combinados, ¿qué progestágeno es más recomendable para estas hemorragias? El Dienogés. ¿El Dienogés? El Dienogés. Gracias. Bueno, en cuanto a las enfermedades vulvares, ya les hemos visto, ¿sí? Todas son características, ¿sí? Todas las vamos a tener en igual, yo creo que en igual proporción, vaginitis, vaginosis. Pero aquí también vamos a tener vaginitis por tricomonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tricomonas son las únicas que se pasan por relaciones sexuales, ¿sí?
Entonces, si usted tiene una paciente que tiene vaginitis y que le reporta el examen de secreción tricomonas, entonces las tricomonas son por transmisión sexual. Entonces aquí igual tendríamos que darle tratamiento a lo que es la pareja. Bueno, aquí les también tengo ciertas alteraciones. Estas para que vean cómo es lo normal de la vulva, ¿sí? Miren, tenemos los que son los puntos de Fordyce. ¿Sí ven aquí los puntos de Fordyce? Son bien así, casi no se ven, ¿no? Bueno, salvo que tengamos nosotros muy acentuado o que hagamos un examen minucioso, los podemos ver. Pero también existe la enfermedad de los puntos de Fordyce, cuando estos puntos son un poco más acentuados y la paciente se da cuenta, ¿no? La paciente le llama la atención, ¿sí? Pero eso es prácticamente, son alteraciones hormonales, ¿sí? Y puede hacer que esté por un tiempo y el otro tiempo desaparezca, pero aquí no podemos, a veces la mayoría de médicos las confunden con condilomas, ¿sí? Son totalmente diferentes a los condilomas. O acá las micropapilosis que pueden tener las pacientes y eso es prácticamente normal. Lo que sí, estos hallazgos les he traído para que ustedes más o menos vean, vean cómo es más o menos las vulvas normales, ¿no? Los puntos de Fordyce también los podemos tener cerca de los labios o en las mucosas, ¿sí? Esto siempre lo vamos a tener lo que son en las mucosas. Las micropapilas, miren, son bien como deditos, ¿saben? ¿Se acuerdan lo que les decía la vez pasada? Como deditos, y esto es normal. Y el eritema que a veces lo pueden tener las pacientes, ¿sí? Esto generalmente es casi normal en la posmenopáusica. Así casi lo vamos a tener con eritema en la posmenopáusica. Bueno, estas son las micropapilosas ya un poquito más grandes. Miren, son como unos deditos de guante. Pero estos no son condilomas. Esto es normal, ¿sí? Esto es normal que las pacientes tengan en la parte de lo que son los labios menores. Y estas lesiones rojas que nosotros las vamos a encontrar tanto en edad reproductiva como lo que es en la posmenopáusica. Tenemos la vulvitis candidiásica. Estas pacientes, las pacientes que ustedes ven esta imagen aquí que van a encontrar son las pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿sí? O trastornos hipotiroides, siempre no suelen ceder al tratamiento en cuanto a una vulvitis por cándida, por la disminución en cuanto a lo que son defensas, ¿no? El chancro sifilítico, acuérdense que es una enfermedad de transmisión sexual. El líquen, que es más en las pacientes con lo que es posmenopáusica. Y los carcinomas metaplásticos en pacientes posmenopáusicas igual. El intertigo, igual en las posmenopáusicas, sí. Y las dermatitis. Esa dermatitis aquí es más en las pacientes estas son más en la edad reproductiva. Aquí esta es producida por una quemadura del ácido tricloroacético. Tenemos ácido acético al 3 al 5% que nosotros utilizamos las colposcopías. Pero también tenemos ácido tricloroacético al 90%. Ese lo utilizamos para cauterizar los condilomas. Entonces a veces les cauterizan, acuérdense que es un ácido y esto quema. Entonces no se le pone la cantidad adecuada o se le pone demasiado y se producen esas quemaduras a nivel de vulva, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer estos procedimientos. Y también los BIN, ¿sí? ¿Qué son los BIN? A ver, ¿qué mencionaba que eran los BIN? ¿Qué son los BIN? Neoplasias intra... ¿Ah? Neoplasias vulvares intravulvares. No es la neoplasia intraepitelial vulvar. Es la neoplasia intraepitelial vulvar. Eso es el BIN, ¿ya? Entonces, aquí también lo vamos a tener como motivo de consulta en estas reproductivas y más en la posmenopáusica, ¿sí? Entonces, miren aquí cualquier alteración o cualquier cambio de color en vulva, esto es aconsejable hacer una biopsia, ¿sí?
Aquí tenemos la mayor casos también de neoplasias intravulvares, pero más en lo que es posmenopáusica, ¿no? Y el BAIN es la neoplasia intraepitelial de vagina, en cambio, el BAIN, ¿sí? Acá tenemos otras lesiones que podemos encontrar en estas dos pacientes. Bueno, acuérdense de los condilomas, es algo muy florido, ¿sí? Como especie de coliflor, casi nunca se puede olvidar cuando ya puedan tener una paciente con este diagnóstico. El vitiligio vulvar, esto es en las pacientes posmenopáusicas, ya prácticamente va cambiando de color la piel, se va tornando un poco blanca a nivel de lo que es labios mayores y la vulva, acá como la que tenemos acá. El líquen escleroso y atrófico es especialmente posmenopáusicas. Y también tenemos lo que son las dermatitis, que tienen examen de obstetricia, dice. Sí, doc. Ya terminamos, no se preocupen, esperen un ratito. De ahí mañana, mañana les iba a tomar una lección de todo esto. Bueno, y en cuanto a las alteraciones del color de la piel, aquí podemos también tener lo que es el pólipo fibroepitelial. Miren, es un pólipo bien pequeñito, que a veces nosotros lo confundimos como un condiloma. Pero la particularidad es que este es solitario. Y a veces tiene un pedículo muy pequeño. Acá el condiloma tiene una base ancha. Aquí tiene una base muy pequeña y acá tiene una base muy ancha. Y hay muchos. Acá solo es un hito, ¿sí? La foliculitis, cuando se inflama, lo que es el vello púbico, las pacientes es un dolor, ¿sí? Es un estafilococo, sí, hay que drenarlo y dar antibiótico. Lo que es el molusco contagioso, sí, son como unas vesículas que tienen como un centro y que en la parte central tienen como un puntito, ¿sí? Por eso tenemos que, prácticamente el tratamiento es sacar toda la lesión, ¿no? Y el hidranoma papilífero, esto es generalmente biopsia. Tenemos que biopsiarlo porque a veces tienen contenidos malignos en este caso, y por el dolor. Bueno, en cuanto a las erupciones o úlceras de la vulva, bueno, estas también son, acuérdense, el herpes genital, es otra infección que la vamos a tener durante lo que es la edad reproductiva. La enfermedad de Crohn es más en la posmenopáusica, igual los carcinomas esclerosis y atróficos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Para que tengan una idea más o menos. Y estas son las lesiones que pueden encontrar ustedes como ampollas. Esa es una característica del herpes genital. Posiblemente es un herpes genital recurrente. Sí, miren, así, primero inicia así, con las vesículas. Y después prácticamente ya se rompen las vesículas y queda una úlcera. Sí, aquí, tal, igualito como encontramos aquí, ¿no? Bueno, estos son los líquenes que nos vamos a ver mañana. Sí, ese puesto acá. Esas son las lesiones verrugosas. Miren, las condilomas que podemos encontrar. Cuando tenemos condilomas muy pequeños, los podemos tratar con lo que es ácido tricloroacético, ¿sí? Al 90%, o imiquimod, ¿sí? Lo podemos hacer con 4 sesiones que les digo, una cada semana al mes. Pero cuando tenemos así, muy así como clorifora, así bastante, esto hay que resecar. Esto hay que resecar en una operación, hay que resecar, hay que sacar todo esto, ¿sí? Para poderlos, porque generalmente esto no se va a caer con lo que es el imiquimod ni el tricloroacético. Bueno, las fisuras, lo característico del líquen que vamos a ver mañana es que los labios se unen con el tiempo en las pacientes posmenopáusicas, en las viejitas que tienen 80, 90 años, se comienzan a unir los labios menores, se unen. Miren, se unen, ¿sí ven? Estas fisuras se unen. Esto es el líquen escleroso, ¿no? Esto ya lo vamos a ver mejor mañana. Vamos a rápido para que entiendan. Ya. Estas cicatrices que están aquí, que ustedes las van a ver, estas cicatrices, acuerden que la foliculitis también pasa por cuando las pacientes se rasuran. Cuando tenemos una paciente que tiene infecciones frecuentes y viene con foliculitis cada vez, es por la inflamación, por la posible rasurada.
Y estas de aquí también son lesiones por cicatrices de rasuradas, ¿sí? Que se rasuran las pacientes. Y los sospechosos de malignidad, que los tenemos aquí, que más o menos mañana ya los vamos a indicar muy bien, ¿no? Esto ya les di. Esto ya les voy a... Esto era para mañana, no sé por qué es esto aquí. Bueno, les voy a indicar algo en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Ya lo toqué. Un ratito. Bueno, hasta ahí los voy a dejar para que se vayan a estudiar ya. Fíjense, ahorita les he puesto las... Déjenme ver un ratito. Tenía unas imágenes del eco, no sé qué le ha pasado. ¿Dónde está? Mañana continuamos con la mía, terminamos con la menopausia y vamos a ver todas estas lesiones. Y mañana les tomo una lección, ¿ya? No nos demoramos mucho de las posmenopáusicas, ¿ya? Y les tomo una lección de todo lo que hemos visto, ¿ya? Ya, chicos, vayan nomás a estudiar, ¿sí? Vamos a ir. 89. Ya, chicos, nos vemos mañana, ¿ya? Gracias. Ya. Esto Ya. Y ahora, ¿dónde se fue?